Bienvenidos a este primer episodio de este podcast. Mi nombre es María Camila, soy coach ontológica y acompaño procesos de transformación profundos. La intención de este podcast es simplemente una reflexión sobre la vida, sobre mi manera de habitarla, mi manera de ver el mundo. No estoy acá para darle ningún tipo de consejo a nadie, ni decirte cómo tienes que vivir tu vida, porque considero que todos somos mundos tan diferentes, que yo también estoy en el proceso de aprendizaje y no soy absolutamente nadie para decirte cómo deberías vivir tu vida. Solo estoy acá para invitarte a la reflexión, a que te comiences a cuestionar cómo estás viviendo, qué es lo que te está limitando, quién estás siendo tú como persona, y así puedas comenzar a ver la vida desde una manera diferente, empezando a cuestionarte cómo estás viviendo hoy. Si mis reflexiones y mi manera de ver el mundo puede servirle a alguien que esté atravesando por algo similar, que se sienta identificado, sería maravilloso. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que me parece muy interesante y es la percepción que tengo sobre mí misma y la percepción de otras personas sobre mí y cómo eso puede afectar mi realidad y mi manera de ver la vida. Y siento que este tema en especial es muy poderoso y ha impactado mucho toda mi vida, toda mi realidad desde muy niña y ahora últimamente también porque he tenido un descubrimiento muy grande y fue que le estaba dando más valor a lo que otras personas pensaran de mí que el valor que yo me estaba dando a mí misma. Y fue muy impactante darme cuenta de esto porque yo siento que he creado esta imagen de lo que soy. Esta María Camila que es fuerte, que puede con todo, que es auténtica, que no le da miedo decir lo que piensa, que siempre hace lo que quiere, que no le pide permiso a la vida, a nadie. Esa es la imagen que yo me he creado de mí misma y que he sostenido durante mucho tiempo. Entonces para mí fue muy impactante darme cuenta que por intentar inconscientemente, claro, mantener esa imagen de esa María Camila fuerte, le estaba dando más valor al exterior, más valor a lo que otros pensaran de mí que lo que realmente yo quería ser. Por ejemplo, con la vulnerabilidad, que a pesar de que yo digo que soy una persona sensible, me di cuenta que sí me costaba ser vulnerable. De pronto no me costaba la vulnerabilidad o sostener la vulnerabilidad de otros, pero verme a mí vulnerable con otras personas sí me costaba y me daba mucho miedo. Me daba miedo que las otras personas se dieran cuenta de que yo no podía realmente sostener mi vida o algo me estaba costando. Entonces me puse a hacer introspección y a cuestionarme de dónde aprendí esta manera de vivir, porque esta ha sido mi realidad, que yo me he creído, pero no significa que sea mi realidad, es simplemente una creencia. Y ahora quiero hablar sobre los juicios. ¿Qué es un juicio? Un juicio es lo que emitimos para describir una realidad. Y es imposible que no juzguemos la vida y las cosas que nos rodean. Todo lo juzgamos. Eso que está súper de moda, que la gente dice, ay, no vamos a juzgar, escuchamos pero no juzgamos, es casi imposible. Es una manera que tenemos los seres humanos de entender la realidad que nos rodea. Somos seres que nos encantan las historias. Es ponerle una etiqueta a las cosas que nos pasan para nosotras poderlas entender también y darle una razón a nuestra existencia. Entonces un juicio es simplemente eso, la manera que tenemos de darle nombre a las cosas que nos pasan en la vida. Pero los juicios no son la realidad, es simplemente la descripción que le damos desde nuestra mirada, desde lo que estoy siendo yo. Por ejemplo, yo puedo opinar que este café sabe mal o este café es delicioso, pero eso depende de mi percepción única. Otra persona puede pensar algo completamente diferente de acuerdo a su cultura, a sus gustos, y eso está bien. Pero ahí es donde tenemos que entender que un juicio no es la realidad, no es una afirmación. Una afirmación es algo que ya es comprobable que es cierto. Entonces me puse a pensar yo de dónde había aprendido eso de primero no poder ser vulnerable realmente y no mostrar que era incapaz de hacer las cosas o pedir ayuda. Recordé que cuando yo era niña, mis papás inconscientemente, obvio, nunca me preguntaban si yo había hecho alguna tarea, sino que simplemente suponían que yo iba a poder con todo y que yo era una niña responsable. Entonces yo asumí
Eso, yo me creí como si fuera una verdad que yo no podía fallar porque ellos esperaban que yo siempre fuera a cumplir con todo. Fue una creencia que me creí como si fuera una verdad y este juicio me ha acompañado durante muchísimos años en mi vida. Es el juicio de creer que tengo que poder con todo yo sola, pero muy en el fondo yo sé que a veces no puedo. Es como esa lucha interna de demostrar que sí puedo y demostrarle al mundo de que yo soy fuerte, pero en el interior, cada vez que me cuesta algo o me siento mal, me cuesta abrirme y ser vulnerable. Entonces la invitación es a que ustedes se comiencen a cuestionar cuáles son esos juicios que se han creído como si fueran una verdad, que de pronto se creyeron desde que eran muy chiquitos y nunca han tenido la oportunidad de cuestionarse quiénes son y por qué hacen lo que hacen. Y miren como un juicio que puede parecer inofensivo, que es simplemente una etiqueta, que yo puedo decir, bueno, soy linda, soy inteligente, no soy capaz, como una etiqueta puede transformar por completo tu realidad. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que soy una persona poco inteligente, ¿qué puede pasar en mi realidad? Primero puede pasar que como soy poco inteligente, ¿para qué me arriesgo? Y para qué intento hacer las cosas, igualmente no voy a poder. ¿Qué? Porque yo no puedo, porque no soy capaz, no soy inteligente. Puedo perder muchas oportunidades por eso, pero por otro lado, también me podría llevar a la acción de que me voy a esforzar más y voy a estudiar más porque quiero salir adelante, porque me comparo con otros y veo que estoy detrás, entonces eso me hace moverme y tratar de alcanzar mis metas. Pueda que te haga mover de una o de la otra manera. Y bueno, el problema está cuando sostenimos estas creencias por muchísimo tiempo y pensamos que nuestra personalidad y toda nuestra vida se basa en esta imagen que hemos creado de nosotras mismas. Y es peligroso tratar de sostenerla porque pueden aparecer dolores muy grandes en tu vida. Por ejemplo, las crisis de identidad, que a mí me ha pasado, estoy segura que a ustedes también. Por ejemplo, recuerdo que tuve una crisis de identidad, eso fue como a los 21 años. Y a los 21 años comienza un septenio nuevo, que es el septenio de la voluntad. Y en ese momento de mi vida tuve muchos cambios, empecé a soltar muchas partes de lo que a mí me gustaba de mi personalidad y a adoptar otras nuevas creencias en mi vida, porque así es la vida, simplemente estaba cambiando y eso está bien. Es imposible quedarnos atrapados en los mismos gustos, en las mismas cosas. Crecer y cambiar es completamente natural. El problema estaba en que yo estaba tan aferrada a lo que pensaba de mí misma que me empezaba a culpar a mí misma cuando hacía cosas diferentes que no iban alineadas con esa personalidad. Por ejemplo, si siempre fui una persona extrovertida que le gustaba conocer gente, de pronto mis intereses ya no eran los mismos y prefería estar en mi casa leyendo, haciendo otros planes diferentes. Me empezaba a cuestionar a mí misma por no estar haciendo las cosas que antes yo disfrutaba. Y esa voz interna cada vez se hizo más y más grande y era una lucha constante conmigo misma por lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Es muy doloroso creer que somos de cierta manera como si fuera la única verdad de nuestras vidas o aferrarnos a una vieja visión que tenemos de nosotros mismos, que para mí eso crea una resistencia muy grande en la vida. La vida, como les decía, es de movimientos, de cambios, y creer que tú eres algo con tanta determinación no deja espacio para lo nuevo. Tenemos que soltar lo que ya no vibra con nosotros. Y eso va desde personas, hábitos, lugares. Obviamente es doloroso el cambio y el movimiento porque nos da miedo la incertidumbre y las cosas que no conocemos. Pero entre más nos aferramos a las cosas del pasado, cada vida te demuestra de diferentes maneras que ese no es el camino. Y si tú no aprendes la primera vez, cada vez va a ser mucho más difícil. Me di cuenta también que a veces nos reprimimos mucho por simplemente ser y ocupar nuestro espacio como queremos y decir lo que quieres y pedir lo que quieres y hacer ruido y ocupar tu espacio en la vida porque sientes que va a incomodar, porque sientes que otras personas te van a juzgar. Y yo me he dado cuenta que las personas están tan metidas en su mundo que a nadie le importa. A la gente le importa lo que ellos hacen y ya. Yo puedo estar en una conversación con otra persona y estar pensando, ay, ¿será que digo este comentario o no? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Será que van a pensar esto de mí? Y no, tú puedes decir lo que quieras y la otra persona a los minutos ni siquiera se va a acordar. A la persona que realmente necesito escuchar, darle prioridad, darle valor
y cuidar es a mí misma. Y si hoy quiero ponerme una ropa súper extravagante, decir lo primero que se me venga a la cabeza, gritar, lo voy a hacer porque quiero ser auténtica, quiero estar alineada con lo que yo quiero para vivir una vida más plena y conectada conmigo misma. Y esto es mi reflexión personal porque hace parte del proceso que estoy viviendo. Pensar en que cada uno vive en su mundo me hace liberarme, vivir desde mi lado más auténtico y ser y estar sin miedo a ser juzgada. Y sin miedo a ser juzgada por mí misma, que soy mi crítica más grande. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Me encantaría escucharlos y leerlos, entonces dejen su comentario si se sintieron identificados con alguna parte de esta reflexión y espero que tengan un hermoso día.